7, 8 minutos de la mañana sobre este tema. Nosotros tenemos al estudio al diputado William Dávila, además presidente de la Comisión Especial para el Esequibo de la Asamblea Nacional. Nosotros creemos que es menester conversar con él sobre este tema que preocupa a todos los venezolanos porque es un tema de Estado. Sin duda alguna, yo mismo lo he dicho acá en el programa, politizar este tema es un error gravísimo. Cualquier asunto de Estado que sea politizado es gravísimo. Muchachos, ¿ustedes qué pueden pensar sobre un tema de este tipo? Vamos a usar esta nueva modalidad hoy porque sin duda alguna es un tema que nos concierne a todos, es nuestro territorio, es nuestro espacio, pero también puede ser considerado una estrategia política porque el Esequibo sin duda alguna es un tema de unificación nacional, es un tema de reconciliación, en donde chavismo y oposición coinciden y en donde la Asamblea Nacional en reiteradas ocasiones ha dicho esto es un tema de Estado, defenderemos nuestra soberanía y nos apegamos a capa cabal al Acuerdo de Ginebra que establece los puntos a negociar respecto al Esequibo y deja sin oficio, deja írrito a aquel acuerdo que se dio en 1899 que decía que el Esequibo era de Guyana. Ya eso no existe, es territorio en reclamación. Algo bastante importante y curioso, Halim, diputado, Daniela y Carlos, de las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República es de que de alguna u otra forma admite las competencias que pudiera tener el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en materia internacional. Incluso podría él vender el Esequibo a transnacionales. Es la duda y, por supuesto, si el gobierno nacional asegura que el presidente de la Asamblea y además el Parlamento están en desacato, ¿por qué entonces preocuparse de una posible venta a un transnacional si no tiene ninguna competencia ni en Venezuela ni en el extranjero? Y además la dualidad del discurso que hemos visto con el gobierno venezolano y con respecto al tema del Esequibo. Por una parte se habla de la defensa, de la necesidad de salir en defensa y en protección de este territorio, pero Venezuela no acudió a la Corte Internacional de Justicia tal como lo habría recomendado las Naciones Unidas, como habría sido también parte de la propuesta de Guyana. Hay denuncias que a lo largo de este proceso durante los últimos 20 años hemos escuchado que ha habido por factores geopolíticos, por cambios de gobiernos tanto en Guyana como también intereses de la región, que en el caso del presidente Chávez fue muy permisivo con lo que ocurrió en esta disputa por el territorio del Esequibo y continúa esa misma situación con un cambio de gobierno en Guyana. Se vuelve un poco más de confrontación la posición del gobierno venezolano en esta disputa. Nombras algo muy importante, Carlos, y es la parte de las actuaciones por parte del Ejecutivo Nacional, no solamente desde el gobierno de Nicolás Maduro, sino también desde la llegada del presidente Chávez, esta parte que se habla de la permisividad de este proceso, pero recordemos que también en Venezuela aproximadamente hace más de 4 años, aproximadamente 5 si no me equivoco, se empezó a dibujar el mapa de Venezuela sin una zona en reclamación, se perdió la colita, Daniela, se perdió la colita del mapa. Entonces en este momento se habla de que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, está buscando vender el Esequibo, pero ¿qué pasó? Incluso con estos dibujos del mapa que buscamos en el pasado, que buscamos en la historia venezolana y que hoy en día sí se toma en cuenta, hoy en día sí importa entonces el Esequibo. Esa es una gran duda que queda en este momento ante la polémica de este tema. No, y además de todo lo que mencionan, el tema de lo del mapa es fundamental. Los libros de geografía en gobierno del presidente Chávez dejaron de salir con el Esequibo. Por otro lado, lo que mencionaba Carlos, el tema de la Corte Internacional de Justicia. La misma oposición venezolana se negó en todo momento a asistir a la Corte Internacional de Justicia porque además, como asunto de Estado, Venezuela no reconoce las competencias de la Corte respecto a nosotros. Y por otro lado, no solamente reconocer las competencias de Guaidó, sino el poder que pudiera tener Guaidó para negociar desde el Reino Unido, que importante, ¿no? Uno de los países más importantes del mundo, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, la venta de territorio venezolano. No solo es que reconoces competencia, sino además de competencia, poder, y poder duro. Pues estás negociando territorio venezolano. Pero, ¿qué opina la Asamblea Nacional? ¿Qué opina esta Comisión Especial para el Esequibo, que tanto ha trabajado el tema? Vimos fotos de hace algunos años de Juan Guaidó en el territorio Esequibo, salieron el día de ayer, cuando hablaba de la defensa del territorio Esequibo. Cuesta creer para algunos, sobre todo opositores, que esto se esté dando, pero si se está dando desde acá, nuestro rechazo contundente, rotundo. Si esto de verdad está ocurriendo, nuestro rechazo, venga de donde venga, aquella persona que quieran negociar, trabajar, tratar el Esequibo como un asunto político, vaya nuestro rechazo desde acá. Esto es un asunto de Estado, ¿ok? Y vamos a hablar sobre el tema. Bienvenido, diputado, una vez más. Escuchó la posición de nuestros compañeros.
Escuchó mi posición, que ya la conoce hace mucho tiempo, porque además debo decir que tanto la Cancillería como la Asamblea Nacional me invitan en reiteradas oportunidades a hablar sobre el tema, y mi posición nunca ha cambiado en lo absoluto. Estando sentados con personas del gobierno, personas de la oposición, digo exactamente lo mismo. Si se trata como un tema político, fracasamos en la disputa. Y el día de ayer lo que vi fue un tema netamente político según mi criterio. ¿Qué opina usted? Exactamente. Primero, que es este régimen usurpador el que está politizando un tema. Nosotros hemos mantenido el presidente Guaidó, la Asamblea Nacional, que es una cuestión de Estado. Diputado, pero si este audio es cierto, no solamente el gobierno está politizando el tema. Es que además es de procedencia dudosa. O sea, fíjate tú, ¿por dónde van los tiros? Bueno, que la Fiscalía abra una investigación contra Guaidó, el ataque de siempre, el ataque político. O sea, simplemente va direccionado a atacar a Juan Guaidó. No está direccionado a decir vamos a convocar el país nacional, lo que nosotros en la Asamblea Nacional y el presidente Guaidó ha decidido, convocar un frente nacional en defensa del Esequibo, que próximamente lo vamos a construir, o mejor dicho, una decisión ya de la Asamblea, lo vamos a instalar con la incorporación de todo el país nacional, es decir, los activistas del Esequibo, la sociedad civil, academias, etcétera. Porque nosotros hemos mantenido una posición reiterativa, sistemática, constante. Nosotros no reconocemos la jurisdicción de la Corte Internacional. Yo mismo fui convocado para un frente en defensa del Esequibo, entonces, ¿cómo hemos sacado 6 acuerdos? Pero cómo, entonces, me cuesta creer, y por eso digo me cuesta creer. Yo fui convocado para el frente por el Esequibo, por la defensa del Esequibo en su momento, y fue una idea del Parlamento precedido. Totalmente, mira, por Juan Guaidó. Claro. Es que ese acuerdo nosotros lo aprobamos en abril, precisamente cuando se estaba venciendo la fecha supuesta de comparecencia ante la Corte Internacional de Justicia, abril de este año. Nosotros, la Asamblea Nacional y el presidente Guaidó, sacamos un acuerdo donde estamos rechazando la judicialización de la controversia, reafirmando nuestros títulos legítimos que vienen del siglo XVI, y después lo heredó la República en 1811 con el famoso principio del uti possidetis iure del padre de la patria. Después la democracia venezolana mantuvo constante y sistemáticamente la defensa de nuestra zona en reclamación, y algo sumamente grave, y es que nunca ha estado en controversia la salida a la proyección marítima, es decir, la salida al Atlántico, y eso nosotros hemos mantenido una posición muy clara, el presidente Guaidó como la Asamblea Nacional. Así pues, de que esto es una postura politiquera, de verdad antinacional, porque si nos remontamos a la historia, desde el año 2004, fue el propio fenecido Chávez el que llegó a Georgetown y le dijo a los guyaneses, mira, hagan las inversiones que ustedes quieran, que yo no me voy a oponer a eso. Y en segundo lugar llegó y dijo que la reclamación era producto de las presiones de la oligarquía y del imperialismo, o sea, unas posiciones realmente antinacionales, Diputado, porque el Acuerdo de Ginebra es el instrumento fundamental de la solución práctica de la controversia. Usted está desmeritando el audio, pero si ese audio fuera cierto, ¿qué le diría Vanessa Newman? ¿Y qué le diría Juan Guaidó también si estuviese involucrado en el audio? Pero es que mire, primero, lo que ha sido señalado, por lo que tú acabas de decir, Juan Guaidó incluso fue al sitio. Fue allá al Esequibo. Nosotros fuimos a la isla de Anacondo hace un año a llevar y plantar la bandera nacional. De manera tal de que ahí no puedo yo dudar de la posición histórica y de la conducta nacional que ha tenido Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Ahora bien, ¿por qué digo yo que es un audio de procedencia dudosa? Porque no tiene ninguna explicación, sino simplemente la utiliza el régimen para tratar de despotricar de Juan Guaidó, porque esa es la orientación que está llevando. Y en otro caso que te voy a decir, Inglaterra, básicamente, no puede estar en contra, por una razón muy sencilla, porque el Acuerdo de Ginebra, uno de los firmantes precisamente es la Gran Bretaña. Entonces, si el Acuerdo de Ginebra, que fue firmado por la Gran Bretaña y por Guyana en ese momento, que era colonia, y sin embargo nosotros nunca nos opusimos a la independencia de la República Cooperativa de Guyana hoy día, ¿qué sentido va a tener Guyana de no apoyar a Guaidó si nosotros mantenemos nuestra postura del Acuerdo de Ginebra? No tiene sentido, o sea, es ilógico. Además, ya vimos nosotros los acuerdos que el Parlamento británico le ha dado a Juan Guaidó recientemente, el apoyo económico que le ha dado para el tema de la ayuda humanitaria en Venezuela. O sea, no tiene ningún sentido. Y en el caso, por ejemplo, de los países del Caribe, ellos saben perfectamente bien que el Acuerdo de Ginebra es el instrumento fundamental para buscar una solución práctica, es decir, no es una posición guerrerista. Según su criterio, no necesitan negociar con el Esequibo para poder conseguir respaldo político internacional. 60 países están respaldando a Guaidó.
60 países, los países más desarrollados del mundo. Y hay incluso países del movimiento no alineado dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas que están en una posición de verdad de revisión por una sencilla razón, porque el informe de la Bachelet, de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, a un país no alineado, eso los pone de una vez muy preocupados, porque se supone que los países no alineados son países que están defendiendo la vigencia de los derechos humanos. Entonces, no tiene sentido. O sea, ¿qué vas a estar tú negociando el Esequibo para tener apoyo? Si tú tienes ahorita más de 60 países que te respaldan, tenemos una posición histórica de hace 200.000 años, para utilizar esa palabra común, de defensa del Esequibo. Y no solamente defensa del Esequibo, ojo, la Asamblea Nacional y el presidente Guaidó ha ido mucho más allá. La defensa de la fachada atlántica, que se queda callado el régimen de la usurpación. Ellos han permitido las exploraciones petroleras en la proyección marítima de la zona en reclamación. Bueno, pero en gestiones de Delcy Rodríguez inclusive... Se quedó callada cuando vinieron los buenos oficiantes. Pero también detuvieron algunas embarcaciones. Pero fue la Armada venezolana. La Armada venezolana ha venido patrullando en los últimos 40 años, 50 años. La Armada venezolana y recientemente han tenido acciones y actividades, y nosotros en la Asamblea Nacional incluso lo hemos reconocido. Lo vivimos en diciembre, el año pasado. Y debo un episodio en diciembre del año pasado, y el buque fue detenido, fue sacado del espacio. Y reconocido por el presidente de la Comisión de Defensa en ese momento, Edgar Zambrano, que forma parte de la Comisión en Defensa del Esequibo. Nosotros sacamos una declaración pública donde reconocimos esa acción que tuvo la Armada venezolana. Nosotros tenemos que irnos a una pausa, pero esta investigación de la Fiscalía en algún momento arrojará algún resultado. Yo quisiera saber si, como presidente de esta Comisión Especial para el Esequibo, ¿usted estaría de acuerdo que se detuvieran a los implicados de este audio ser cierto y de estar involucrado Juan Guaidó en una posible negociación del Esequibo? ¿Cuál sería la posición del presidente de la Comisión Especial? Ya volvemos con más.